Bueno, en el video de hoy vamos a estar viendo un poco de SvelteKit. Les quiero mostrar más que todo cómo funciona SvelteKit. Principalmente lo quiero grabar porque es lo que estoy aprendiendo actualmente, así que les pueden servir a los que estén empezando o no sepan qué es lo que es. Es una muy buena herramienta, es muy parecido a lo que viene siendo Next. Nunca lo utilicé, pero por lo que tengo entendido es muy parecido. Más que todo por el tema de las rutas, cómo se crean las rutas, cómo se crean los componentes, las subrutas, etcétera. Es muy parecido. Así que bueno, se los recomiendo mucho. Es lo que estoy utilizando actualmente. Acá podemos ver que bueno, es como si fuera, no, acá nos dice que es como si fuera un static HTML. Y es muy cierto porque nosotros, por ejemplo, si yo les voy a dar un ejemplo, si yo moví el código, podemos ver que, bueno, esto ya sea una aplicación de por sí, ya tenemos SvelteKit instalado, ya tenemos todo. Pero bueno, ¿por qué es como si fuera un HTML estático de toda la vida? Porque lo han creado así, no hay por qué, pero bueno. Y lo bueno de eso es que nos facilita mucho la hora de hacer el código, o sea, no es como por ejemplo Angular, que Angular tenemos cuatro archivos diferentes que tenemos separados los estilos, tenemos separados el TypeScript o la lógica, después el HTML, entonces bueno, es un quilombo. Igual es más ordenado, pero me parece que es más enquilombado lo que viene siendo Svelte, pero me gusta más Svelte por el hecho de que se puede, por así decirlo, distribuir mejor los componentes, o sea, podemos, por así decirlo, modularizar más. Igual en cualquier framework lo podemos hacer, pero es como que es más fácil acá en Svelte. Y bueno, cualquier cosa yo se lo voy a estar dejando abajo en la descripción para el que lo quiera ver o quiera saber un poco más sobre el tema. Está muy bueno. Y bueno, acá ya nos dice cómo instalar la aplicación y todo. Así que bueno, eso se lo dejo para ustedes. Si yo me voy a la aplicación que levanté, ahí pueden ver que me dice que tengo un error por el hecho de que no tengo ninguna ruta actualmente, porque lo que hice es eliminar todo. ¿Y por qué eliminé todo? Porque les quiero mostrar las rutas, como podemos ver acá, eh, las rutas, cómo funcionan y por qué es diferente, por ejemplo, a React o a Angular o a Vue o a todos los frameworks que hay. Es muy diferente en cuanto al tema de rutas, porque nosotros cuando creamos una ruta, normalmente en Angular o en React, nosotros le ponemos, utilizamos un componente que ya nos trae por definido el mismo framework, le ponemos el path, a dónde va a estar dirigido, si va a tener una ID o no. Bueno, acá es muy diferente porque nosotros cuando creamos lo que viene siendo un archivo, o mejor dicho, una carpeta con un determinado nombre, ese nombre de esa carpeta se va a transformar en una ruta sobre nuestra aplicación. O sea, si, no sé, yo creo una carpeta personajes, esa carpeta personajes se va a representar luego en la aplicación cuando yo le dé, por ejemplo, acá, en el slash barra personaje. Entonces se va a mostrar todo lo que hay en ese contenido. Eso es lo bueno de este framework porque es muy fácil de usar. Al principio puede notarse un poco difícil, pero créeme, es muy fácil de utilizar y muy fácil de aprender. Y así que bueno, les voy a mostrar un poco cómo funciona. Dentro del routes siempre nosotros vamos a estar creando los componentes de ruta que vamos a estar mostrando en la aplicación. O en caso de nosotros utilizar, por ejemplo, no sé, componentes más específicos que no necesariamente tienen que ser una ruta, sino que tienen que ser un componente reutilizable, por ejemplo, un select, un input o un formulario. En vez de hacer una ruta porque no tiene sentido, directamente agarramos dentro del CRC de nuestra aplicación y acá nosotros le creamos una carpeta components y acá directamente utilizamos el Svelte puro, normal y corriente de toda la vida. Creamos, no sé, un componente que se llama select.svelte y listo. Ya de esta forma creamos el componente acá, le ponemos el HTML, un H1 que diga hola y listo. No hace falta crear una ruta, porque si yo me creo una ruta que se llama select,
yo después, sin querer en mi aplicación, voy a venir acá, le voy a poner slash select y va a aparecer esa ruta de la aplicación y no va a existir, o sea, va a mostrar ese componente, pero de alguna forma no va a tener sentido. Entonces, bueno. Entonces importante siempre cuando creamos componentes reutilizables o componentes que no tienen nada que ver con una ruta, lo sacamos afuera y lo creamos en otra carpeta que se llama components. Por otro lado, bueno, esto es un tip, siempre cuando crean un componente en Svelte normal o en Svelte Kit, bueno, en este caso es Svelte porque sería la base, siempre al crear el nombre, poner el nombre del archivo, ponerlo en mayúscula, porque si ustedes lo ponen en minúscula, es como que a una forma le están queriendo decir a la aplicación que este componente no se va a poder utilizar en otro lugar. O sea, si yo por ejemplo le pongo minúscula a esto, yo lo pongo en minúscula y yo vengo acá y me creo otro componente que se llame tabla, por ejemplo, tabla.svelte, y yo quiero importar a través de la script. Bueno, ya esto, ya el que no sabe Svelte puede irse a la documentación o me puede decir si quiere que saque un video de explicando Svelte Kit o Svelte, lo puedo hacer. Pero bueno, este es un video más de rutas y archivos y lo general. Si yo por ejemplo quiero utilizar el componente select y yo importo selected, ahí de alguna forma me está diciendo que lo puedo importar, pero es como que de alguna manera me lo va a auto importar porque le agrega la S mayúscula, acá no está en mayúscula y por eso no me está sugiriendo acá Visual Studio Code que lo importe. En cambio, si yo elimino esto y yo acá lo renombro y le pongo la S mayúscula, lo guardo, y acá pongo selected, me parece que tiene que, a ver, voy a cerrar esta pestaña, voy de nuevo, selected, de alguna manera me lo va a importar, pero es como que cuando uno le pone, por así decirlo, el nombre selected en mayúscula, la primera letra, es como que permite de alguna forma utilizar este componente de forma global y no se prohíbe, por así decirlo, en un solo uso. Entonces eso es muy importante siempre a los componentes a la hora de crear los archivos, ponerle la primera letra en mayúscula para después poder utilizar este componente sobre otros componentes y no tener después de complicación. En este caso, como pudieron ver, no se me importó como quería porque me parece que tengo que volver a reiniciar el Visual Studio Code, no sé por qué, alguna vez se me pasa, pero bueno, normalmente cuando ustedes vayan desarrollando le va a sugerir lo que viene siendo Visual Studio Code. Pero bueno, eso es un tip. Por otro lado, vamos a empezar con las rutas, que era lo que yo quería hablar para este video. Así que bueno, primero que todo, para crear una ruta, lo que nosotros deberíamos hacer es, antes que todo, tener un home. Como podemos ver acá en el slash barra nada, no tenemos nada porque no se está renderizando absolutamente nada. ¿Y por qué es eso? Porque bueno, yo lo eliminé por eso. Entonces lo que tenemos que hacer antes de crear rutas, subrutas y todo eso es directamente sobre la ruta routes, y sería la base, sería el home, sería la barra nada. Acá deberíamos de crear el archivo o el componente que va a renderizar el home, que en este caso SvelteKit lo llama de esta forma, que sería ponerle el signo más, el nombre page y por último ponerle Svelte para representar que este archivo es de Svelte. Entonces lo que vamos a hacer acá sobre este tipo de archivo, que este archivo se va a repetir sobre todas las rutas que vamos a crear. ¿Por qué? Porque este archivo es lo que va a mostrar el cliente, o sea, es donde va a ir el código que va a mostrar al cliente la información. Entonces, lo que podremos hacer acá es poner h1 y acá poner un home. Cierro acá, me voy a la aplicación, recargo y como podemos ver ahora sí me funciona y me devuelve el home que yo puse, porque este es el contenido que se va a renderizar
sobre el cliente. Pero bueno, también hay otro tipo de archivo que se le llama layout o layout. Acá utilizamos la misma sigla, signo más es así, o sea, nosotros no lo podemos cambiar, no le podemos poner ni un guión ni nada por el estilo, es signo más y listo. Y acá le ponemos layout directamente. ¿Por qué un archivo layout? Se estarán preguntando, bueno, layout, bueno, ya si la palabra lo ven, ya se pueden hacer una idea. Esto hace referencia a que nosotros podemos utilizar este mismo archivo, reutilizarlo en diferentes componentes de toda la aplicación. Esto es muy útil cuando nosotros creamos, por ejemplo, un footer o una navbar. Por ejemplo, un footer y le ponemos, no sé, un P con un lorem ipsum, supongamos. Entonces, si yo me voy a la aplicación ahora, me va a aparecer ese layout, me va a aparecer sobre toda la aplicación, pero el problema es que se va a sobreponer sobre lo que muestra mi componente, porque si yo comento lo que viene siendo layout, me vengo acá, no me va a mostrar nada porque el layout de por sí está como interponiendo lo que se muestra sobre nuestro componente en sí. Entonces acá igual me faltó ponerle el h1, hola, recargo, como le dije no va a mostrar nada, pero si yo lo elimino, vuelvo, ahí sí me lo va a mostrar. Pero bueno, igual los layouts son archivos muy útiles para cosas muy específicas, como le dije, puede ser un menú hamburguesa, puede ser un footer que se tuvo que utilizar en toda la aplicación y ya con el simple hecho de crear un archivo layout ya no hace falta importar en ningún lado el archivo, ya no hace falta hacer más nada, simplemente lo creamos el contenido y listo. Y bueno, eso por un lado, esto ya tenemos el home. Pero ahora viene otro tema. El tema es cómo yo puedo hacer una ruta que cuando yo acá le dé, por ejemplo, slash personajes, me lleve hacia esa ruta. Entonces para eso lo que vamos a hacer es crear acá una carpeta que se va a llamar personajes. Personajes. Y que el simple hecho, o sea, acuérdense de esto, el simple hecho de nosotros crear una carpeta con un nombre determinado dentro de routes, lo que le estamos queriendo decir a la máquina o al programa es que ahora el nombre de este archivo va a ser una nueva ruta. Entonces, por lo tanto, si yo me voy a barra personaje, evidentemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque me va a tirar un 441 phone porque no hay contenido, por eso. Si yo ahora le creo el archivo masspage.svelte y yo acá le pongo que esto es el h1 y le pongo que esto es personajes y me voy a la aplicación, ahora sí podemos ver que no me tira más el 404 y que me muestra el contenido del cliente, que sería ese archivo masspage.svelte, básicamente. Eso es lo sencillo de este framework, es muy sencillo de utilizar. En cambio nosotros si tenemos que, por ejemplo, en Angular o en React crear una ruta, tenemos que importar un módulo, que ese módulo hiciera una cosa, que después esa cosa hiciera otra cosa y después el componente, entonces bueno, un quilombo. Acá directamente creamos el componente en nombre de la ruta dentro de la carpeta y listo. Lo bueno que nosotros también podemos crear layout sobre una misma ruta, o sea, ese layout puede nomás verse representado únicamente sobre esa ruta y no en otro lugar. Por eso es muy importante su uso y también muy bueno layout. Porque si yo acá pongo un lorem ipsum, por ejemplo, guardo, me voy a la aplicación, en barra personaje me aparece el layout. Por ejemplo, no sé, supongamos que queremos que en esta ruta aparezca un alert determinado o un navbar determinado para un determinado usuario. Supongamos que esta ruta es de admin y que no hay otro usuario que pueda entrar. Entonces lo que podríamos hacer nosotros con el layout es crear un navbar específico para ese admin
y que no lo pueda ver otro tipo de usuarios. Entonces eso es muy importante en este tipo de aplicaciones. Pero bueno, si yo por ejemplo me voy al home y elimino esto, ahí podemos ver que no se aplica ese layout. Solamente se aplica al slash personajes, como podríamos ver. Entonces si yo elimino esto, me aparece. Eso es muy importante. Ahora supongamos que, no sé, yo quiero crear sobre esta ruta personajes otra subruta que, por ejemplo, sirva para hacer, no sé, los personajes pueden tener poderes, pueden, no sé, lo que sea. Podríamos poner acá capítulo, no sé, crear otra carpeta que se va a llamar capítulo y acá ponerle otro archivo más page.svelte y acá ponerle que esto es básicamente capítulos. Yo guardo y lo que va a pasar ahora es lo siguiente. Yo dentro de carpeta personajes, o sea dentro de la ruta personajes, tengo la carpeta capítulos como ruta hija. Entonces yo acá le pongo capítulo. Guardo. Y como podemos ver, me sigue apareciendo el layout. ¿Por qué? Porque este layout, una vez que se crea dentro de o sea, dentro de la carpeta donde va a tener la ruta principal o la ruta padre, si nosotros dentro de esta ruta creamos varias rutas más, por ejemplo capítulos, puede ser acciones, puede ser lo que sea, se va a mostrar ese layout sobre el resto de carpetas hijas, o sea, resto de rutas hijas. Entonces muy bueno porque si nosotros tenemos acá el admin y tenemos otras secciones del admin que no pueden ver otros usuarios, podemos utilizar ese layout para el resto y es muy positivo y bueno, facilita muchísimo las cosas. Por eso me gusta muchísimo este framework porque es muy fácil de usar. Ahora bueno, supongamos que yo elimino el layout y yo me vengo a la aplicación y podemos ver ahí que dice capítulo, o sea, está todo bien, no hay ningún problema. Si yo elimino capítulos, me voy al personaje, me aparece el personaje y listo. Pero ahora supongamos que queremos crear rutas dinámicas, o sea, rutas que tengan, por ejemplo, un ID. Normalmente nosotros, no sé, tenemos el ID de un usuario y queremos mostrar el detail de su usuario. O queremos mostrar el detail del personaje, o queremos mostrar el detail de, no sé, del banco, o lo que sea, o un producto. Lo que podríamos hacer es crear sobre la ruta principal, crear otra carpeta, pero con la diferencia de lo siguiente. Poner corchetes y dentro de los corchetes poner el nombre de lo que viene siendo esa ruta dinámica. O sea, le podemos poner ID, le podemos poner nombre, le podemos poner poderes, lo que sea. Pero acuérdense de este nombre porque nosotros después cuando queramos rescatar ese nombre de esta ruta, lo vamos a poder hacer pero en base al nombre que nosotros le pusimos acá, en el archivo, o sea, en la carpeta. Entonces si yo acá le pongo ID, por ejemplo, obviamente vamos a tener que crear el más page.svelte. Ya sé que puede ser un poco abrumador tener que hacer 1000 veces el mismo archivo, pero bueno, cada cosa tiene su pro y su contra, pero yo creo que este framework tiene muchos pros y me gusta muchísimo, así que bueno, yo creo que no pasa nada. Por ejemplo, acá cuando tratamos de utilizar rutas dinámicas podemos hablar de details, como dijimos. Entonces acá lo que podría poner es detail, un h1 que diga por ejemplo h1 detail personajes. Entonces yo guardo esto y acá pongo un lorem ipsum y yo ahora me voy hacia la aplicación, me voy a por ejemplo a barra capítulos y me van a aparecer los capítulos porque bueno, no tiene nada que ver lo que puse, o sea, con la ruta dinámica. Pero si yo ahora se me pinta poner, no sé, ID 200 de la nada, ¿y qué es lo que va a pasar? Me va a mostrar la ruta dinámica, como les dije, en este caso el detail. Entonces sería detail personaje y me va a aparecer lo que puse. Si yo acá le pongo, no sé, 400, no sé,
4 millones, 40 millones, me va a aparecer igual porque es dinámico. Si le pongo un 0, igual. Si le pongo, no sé, un 1, igual. Y si, no sé, yo le pongo cualquier otra cosa, igual. Es como que en base al slash de personajes se va a crear esa ruta hija. ¿Por qué? Porque yo lo creé ahí. Pero si yo esto lo hubiera puesto dentro de capítulos, ahí sí me hubiera funcionado únicamente en capítulos. Si yo lo pruebo y yo ahora me vengo acá, me va a tirar un 404. ¿Por qué? Porque ya no está esa ruta dinámica dentro de mi carpeta padre personajes. Si yo acá le pongo el 1, no va a funcionar. Si le pongo el 2, tampoco. Pero si yo pongo acá capítulos y ahora le pongo el slash 200, me va a aparecer, como le dije. Pero bueno, esto sería lo básico que quería mostrarles para que se den una idea cómo funciona SvelteKit, para también mostrarles para los que estén interesados en aprender. Es muy fácil de aprender, a mí me costó, o sea, ya había aprendido algo de Svelte antes, pero cuando vi a SvelteKit era la primera vez que lo veía y me tomó creo que más o menos adaptarme, aproximadamente una semana o algo así. Pero es muy fácil, o sea, es muy fácil de aprender en muy corto tiempo. Yo creo que, bueno, también Angular es muy difícil porque tiene muchos temas, pero esto es muy fácil. Así que bueno, espero gente que le haya salido este video para dar una pequeña introducción de por qué deberían de aprender este framework y si lo quieren aprender me pueden decir, bueno, saca un curso o saca más videos, lo voy a hacer. Igual, bueno, si llego a sacar tipo videos así de curso, voy a hacer algo parecido como el que hice de Angular, pero un poco más mejorado, porque bueno, ese curso fue muy básico y no tampoco tengo mucho material para de calidad para hacer un video y todo el estilo, pero bueno, hice lo que pude en ese momento, pero bueno, ahora si quieren que saque un curso así de Svelte, lo puedo sacar sin ningún problema. Así que bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.